Soy Adolfo González y voy a hablaros del manejo de las meningitis agudas en las urgencias. La meningitis, como sabéis, es una situación que puede comprometer la vida en pocas horas, posiblemente hasta podamos decir minutos, según el momento en el que el paciente consulta o el paciente acuda a urgencias o sea llevado a urgencias. Entonces, tenéis que tener claro que la meningitis realmente es una inflamación de las leptomeninges, de las raíces y de la pía madre. Además, debe haber un síndrome compatible, porque a veces hay inflamación, pero esta es leve y no hay síndrome ni síntomas. Y además debemos poder objetivarlo en una muestra de líquido cefalorraquídeo. Esto es fundamental y ahora veremos por qué. El síndrome de la meningitis o el síndrome meningeo, que es como se llamaría, implica lo siguiente, pero no necesariamente tiene que estar todos en conjunto, porque hay fases de evolución, ¿vale? Aunque no vamos a entrar en detalle, pero sí que es verdad que recordad la rigidez de nuca, pérdida de mayor o menor de conciencia, con déficits neurológicos, incluso nubilación, somnolencia y la fiebre. Son, digamos, lo que más vamos a encontrar si hiciéramos un muestreo y si se consultáis bibliografía de todo lo que hay compatible con la meningitis. Además, se pueden clasificar según el tiempo de evolución, según la etiología y según los hallazgos que veamos en el laboratorio. Entonces, según el tiempo de evolución, tenemos que tener en cuenta que puede ser aguda o puede ser crónica. Si hablamos de urgencias, lo más lógico es pensar que la aguda es el motivo de consulta principal, pero la crónica es verdad que también va a seguir unas fases y aunque es más latente o puede tardar más tiempo en manifestarse claramente, las últimas fases son igualmente graves y pueden comprometer y de hecho, acaban matando al individuo si no somos rápidos o no nos damos cuenta de que tenemos un síndrome meningio. Un ejemplo claro de una meningitis crónica podría ser, por ejemplo, la tuberculosa. La etiología también nos permite clasificarlo. En general, cuando hablamos de meningitis, pensamos que es una meningitis infecciosa. Además, lo más frecuente suele ser que sea una etiología vírica, pero la bibliografía suele situar a las bacterias piógenas por encima de las víricas. Bueno, según la que consultéis, tendréis una u otra etiología, pero es verdad que normalmente lo que sueles pensar es que sea una vírica, pero no olvidéis que las bacterias piógenas también son bastante frecuentes como etiología de la meningitis. Claro, cuando no son infecciosas, ¿qué puede ser? Pues simplemente inflamatoria, lo que se llama una meningitis aséptica. Y la inflamación puede ser debida también a una infiltración de una masa tumoral, de un absceso que esté en el encéfalo, pero no haya producido una rotura y una liberación a espacio al líquido cefalorraquídeo, una rotura de un quiste, una hemorragia subaracnoidea, no olvidadlo, y luego los propios fármacos que también por toxicidad pueden producir síndrome meningio. Y luego, por otro lado, tenemos que hablar de la clasificación según los hallazgos del laboratorio, que realmente esta es la que más nos va a ayudar en la urgencia como situación aguda a clasificarla. Por un lado, podemos tener una situación de líquido cefalorraquídeo purulento, que luego entramos a detalle, luego un linfocitario que tenga glucosa normal y luego una linfocitaria con glucosa baja. Como sabéis, cuando nosotros buscamos glucosa, lo que estamos buscando es realmente si no hay glucosa, mejor dicho, si está más baja que la que podríamos encontrar en el plasma. Esto significa que algo se la está comiendo y ese algo es una bacteria normalmente. Como excepciones tenemos, por ejemplo, las micobacterias, que en este caso la glucorraquia suele ser normal o ligeramente baja. Se alimentan de glucosa también, pero de una forma más lenta. Bien, aquí os he dejado un cuadro muy interesante. Esto procede del Elsevier, de la revista Medicine, y una revisión que tienen de la meningitis, y si no recuerdo mal era del capítulo de neurología. En concreto tenemos un resumen de las etiologías más frecuentes de meningitis piógena. ¿Vale? Ya hemos hablado antes de que las bacterias piógenas eran también una etiología muy frecuente y estas son las bacterias asperas. Si os fijáis, la Galactie y el neumococo y están ahí en los extremos de la vida. Y Neisseria meningitidis aparece a partir de un mes hasta los 9 años, incluso hasta los 18. Pero es que también a lo largo de la vida, hasta la edad de jubilación, tenemos también la Neisseria meningitis, o sea, el meningococo. Así que no hay que descartarlo de entrada. Pero recordad que también hemos dicho que aparte de las bacterias piógenas tenemos a los virus. Los virus, como meningitis aséptica aguda, son la principal causa. ¿Vale? Primero los enterovirus y después los virus del complejo herpes, el herpes simple concretamente. Después tenemos la meningitis
la coriomeningitis linfocitaria y luego el VIH también como etiología de VIH, entre otras muchas, como sabéis, causas de afectación multisistémica. En el caso de los pacientes inmunocompetentes, cuando tenemos una meningitis vírica, tenéis que recordar que la bibliografía dice que no suelen requerir tratamiento. Eso realmente no va a ser así cuando ejerzáis o cuando estéis en urgencia. Vais a ver que se les va a poner todos un tratamiento, ¿vale? Que va a ser el aciclovir intravenoso o el valaciclovir oral, entre otros. Pero bueno, que eso es lo que dice la bibliografía y que lo sepáis, ¿vale? Que si el estado general es bueno y no hay criterios de gravedad, se podríais encontrar esta actitud y según algunas bibliografías es correcta, ¿vale? También tampoco olvidéis que, aunque es menos frecuente, pero existen amebas de vida libre que pueden producir meningitis, como Naegleria fowleri y también Angiostrongylus cantonensis, que es un nematodo, es un parásito que puede venir importado cuando el paciente venga del exterior. Luego también, aquí os dejo un cuadro, tampoco me voy a detener mucho en ello, pero que sepáis que, como os decía, la clasificación del líquido cefalorraquídeo de la meningitis según el líquido cefalorraquídeo nos permite saber cuáles son las causas más probables. Pues aquí lo veis, la causa purulenta, la que tiene glucorraquia normal y glucorraquia baja, para que os la repaséis, ¿vale? Como podéis ver, la tuberculosis es una de las causas que podemos ver tanto en la purulenta como con glucorraquia normal, glucorraquia baja, perdón. Así que tenéis que tenerlo muy, muy presente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí con la meningitis que nos encontramos en urgencias o con la sospecha? Bueno, tenemos que dejar claro primero que es una meningitis. Cuando lo sepamos claro, entonces actuaremos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues encontrar una tríada de rigidez de nuca, fiebre y cefalea referida por el paciente o bien por sus allegados, ya nos tiene que hacer pensar que puede ser un síndrome meningio. Lo más importante es descartar que no lo tiene, ¿vale? Pero si ya vemos eso, ya vamos orientados a que es una meningitis o posible síndrome meningio. Además, como decía, puede ir acompañada de náuseas y vómitos, lo que suelen hablar del vómito en escopeta, ¿no? Que a veces eso lo vais a encontrar en alguna bibliografía. Bueno, en esa situación ya la situación es más grave y el paciente tiene ya un compromiso importante, ¿vale? Los focos neurológicos en las meningitis no siempre las vamos a encontrar. De hecho, suele no haber un foco neurológico claro, a no ser que la causa sea ya tenga un origen del parénquima cerebral. Por ejemplo, un absceso que ya esté localizado en un lóbulo concreto, en un área concreta. Entonces, ese absceso se ha roto y ha producido la meningitis purulenta en donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí sí. Pero los focos neurológicos en una meningitis, por ejemplo, una vírica, no tienen por qué aparecer y no debemos tampoco obsesionarnos con encontrarlos, ¿vale? Pero la alteración de nivel de conciencia sí que es verdad que junto a la cefalea, la fiebre, la rigidez de nuca, es también un signo muy importante. Por otro lado, la hipertensión intracraneal, que es algo que también nos suele dar bastante miedo si la encontramos y cómo sabemos si hay, bueno, como os decía, los vómitos en escopeta, las náuseas también, pero sobre todo los vómitos en escopeta ya implica que hay hipertensión intracraneal. Pero claro, si recordáis, lo que nos han enseñado tradicionalmente es que buscar el papiledema es un indicativo de que hay hipertensión intracraneal. Bueno, pues según la bibliografía que consultéis, se suele ver en torno al 5% de las veces. También es verdad que a lo mejor no estamos lo suficientemente entrenados y habría que hablar con un oftalmólogo para que lo viese o un neurólogo si lo sabe hacer. Entonces aquí que tengáis en cuenta que no os obsesionéis con buscar un papiledema y sospechad que hay hipertensión intracraneal si veis, por ejemplo, vómitos en escopeta. Pensad mal, en este caso, y acertaréis porque el cuadro lo requiere. Aquí pongo también una cuña que es de mi cosecha, pero creo que estaréis bastante de acuerdo conmigo que si los familiares están diciendo en la puerta de urgencias, mientras se está atendiendo al paciente por una parte del equipo, salís vosotros o quien sea a preguntar a los familiares qué les parece, cómo está el paciente, por qué ha venido. Esa valoración subjetiva por parte de la familia va a ayudar bastante a la hora de saber por dónde van los tiros. Unos cambios de comportamiento, una situación que pueda ser sospechosa de que hay un foco neurológico, pues aquí también hay que buscar. Y hay que buscar cómo complementa todo lo que hemos dicho antes. Luego también los antecedentes, obviamente. Una infección reciente en la región ORL o infecciones dentarias o respiratorias pueden haber sido luego sembradas de forma bacteriémica y por lo tanto luego pueden haber llegado al sistema nervioso central. Así que tampoco hay que descartarlo y hay que buscar también focos recientes. Fístulas de cefalorraquídeo, un traumatismo craneoencefálico, aunque sea banal, pero puede haber como antecedente y puede ser causa de una meningitis, muy importante. Una cirugía reciente en esta región, tanto neuroquirúrgica como ORL, pues obviamente
no creo que no hay que explicar mucho, ¿vale? Puede haber una contaminación, normalmente suele ser bacteriana. Como curiosidad, en los hospitales cuando es una cirugía y una adquisición nosocomial, suelen ser bacilos gram negativos, aunque tradicionalmente se había dicho que eran coco gram positivos, pero no, parece ser que cuando es hospitalaria, pues hay que buscar también bacilos gram negativos que no, en un porcentaje nada desdeñable, encontramos también infecciones del sistema nervioso central relacionadas con asistencia sanitaria por bacilos gram negativos en la región, como decía, neurológica. Cuando tiene una derivación, obviamente una derivación ventículo peritoneal o ventículo externa, sobre todo más a ventículo externa, pues también hay que pensar en una posible contaminación. Esta vez puede haber de los dos, cocos gram positivos o bacilos gram negativos. Por otro lado, tenemos que hablar de enfermedades que puedan predisponer a esta meningitis. El embarazo parece ser que predispone por la situación que tenemos inflamatorio-inmunológica alterada, el alcoholismo, lo sabéis, por el tema de la higiene oral ORL, la diabetes, un poco más que decir, la esplenectomía, como sabéis, predispone a la infección por encapsulados, la cirrosis hepática por la inmunología, por la inmunodeficiencia, las propias inmunodeficiencias sean adquiridas o sean congénitas, etcétera. Y luego medicación que esté tomando y quimioterapia por la acción química y por tanto una meningitis aséptica de origen químico. Recordad, en la exploración física, como decía, y lo recuerdo, el signo de Kernig y de Brudzinski son los reyes de la meningitis cerebral diagnóstica. Recordad, el Kernig y el Brudzinski son básicamente la antítesis el uno que el otro, pero dicen lo mismo. Si uno coge y eleva una pierna y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja, es porque está intentando aliviar la tensión que tiene en todo el cordón, en todas las meninges que cubren el cordón medular. Lo mismo ocurriría o de forma muy parecida con el signo de Brunziski, al que a la hora de intentar flexionar el cuello y la cabeza hacia ventral, él de forma reflexiona las rodillas. Entonces, esto es una forma de aliviar esa tensión que existe en una meninge irritada. Aquí os dejo también una imagen de cómo sería un líquido cefalorraquídeo patológico. En este caso, tiene pinta de ser como haber una leucocitorraquia o leucorraquia muy elevada. Entonces, esto asusta. Esto haces una punción lumbar y asusta. Esto os lo cuento porque vamos a tener que hacer esta prueba. Ahora lo vamos a ver con detenimiento. Aparte de los orígenes comunitarios, como os decía antes, hay meningitis que son nosocomiales o relacionadas a la asistencia sanitaria. Aquí realmente es más fácil sospecharla dentro de lo que difícil que es un síndrome meningio de entrada, que normalmente hay un antecedente claramente descrito o un origen claro médico-quirúrgico o un antecedente patológico y el paramento suele ser general con un comienzo paulatino. Entonces, normalmente esto nos puede ayudar a esclarecer de una forma más rápida que puede haber un síndrome meningio. Obviamente, los datos de gravedad, pues la inestabilidad hemodinámica, a pesar de que damos fluidoterapia para intentar equilibrar su situación, una insuficiencia respiratoria aguda que puede llegar incluso a necesitar ventilación mecánica invasiva, una escala de Glasgow menor o igual a 13 e incluso si llegamos a un menor de 9 tenemos que hacer una intubación orotraqueal y luego la evidencia de hipertensión intracraneal, que esto, como os decía, esto puede no ser tan evidente, pero si lo vemos hay que sospecharlo. En cuanto a la exploración general en urgencias, como os he ido adelantando ya, tener fiebre, como decía, es fundamental. Incluso más de 38 ya nos debe hacer sospechar. Ojo, tener fiebre, recordad, no siempre va a ser sinónimo de infección y eso tenedlo muy presente. Pero vamos, que aquí hay que pensar mal, porque hay que adelantarse al problema y solucionarlo. Por otro lado, tenemos la cefalea. Como os decía, la focalidad neurológica no es lo más frecuente y esto va asociado normalmente con que la cefalea no está localizada, sino que es holocraneal, está difusa, es en todo el cráneo, en toda la calota, ¿vale? Esto también da una pista sobre por dónde pueden ir los tiros del síndrome. Cuando rotas la cabeza, al mover lo que sería la masa encefálica e intentar acoplarse a las cinéticas del interior, al haber un líquido que está amortiguando, pues se agrava esa cefalea, así que eso hay que tenerlo presente. La irritación meningia que hemos visto antes por el Kernig y el Brunziski, esto suele ser más patognomónico, si me permitís la expresión, para los niños, ¿vale? Porque los niños al tener el tener el cuello más corto, ser más sensibles, ellos se quejan más, tienen menos tolerancia al dolor, aunque luego es al revés, pero para que me entendáis, en un síndrome agudo, es verdad que en los niños suele ser más sensible.
Luego también tener lo que os decía de las fases. Una meningitis, a lo mejor en sus fases iniciales el paciente no consulta y sin embargo cuando ya lo vemos en urgencias ya está en fase estuporosa. Pero normalmente las fases que se describen clásicamente son una agitación previa o un cuadro neurológico que luego acaba en agitación, luego un estupor y puede acabar en el coma. Puede haber crisis convulsivas, ¿vale? Es muy importante y esto es típico de la meningitis neumocócica, ¿vale? Y en cualquier meningitis en los niños también tienen más sensibilidad a las convulsiones, su umbral convulsivo es más bajo y por lo tanto pueden convulsionar con más facilidad. Luego, la parálisis de los pares craneales de mesencéfalo y puente es muy importante también tener en cuenta que podemos llegar a encontrar esta parálisis y podemos llegar a objetivarla en la exploración física si podemos permitirnos ese lujo y no hay que correr demasiado, ¿vale? Pero bueno, tampoco cuesta mucho hacer una exploración de pares craneales. Y repito, muy claro que la focalidad no debe ser, la ausencia de la focalidad no debe ser criterio para excluir una meningitis para nada, ¿vale? Para nada. Entonces, con todo esto que os cuento, ¿qué hacemos con el diagnóstico? Porque claro, estamos hablando de que esto es un reto porque es una urgencia que además es una urgencia vital. El manejo requiere de una rapidez, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sospechamos un síndrome meningio. La punción lumbar, ¿qué hacemos? ¿La hacemos? ¿No la hacemos? ¿Esperamos a la imagen o no? Bueno, vamos a ver. La punción lumbar va a haber que hacerla de una forma u otra antes o después, ¿vale? Pero aquí os cuento algo que dice la bibliografía también. El TAC, el escáner, a veces se puede hacer primero en los casos que no esté muy claro o no puedas descartar una hipertensión intracraneal o no sepas nada del paciente, no tengas antecedentes, no haya acompañante, no tengamos historia clínica previa, sea por ejemplo que venga de fuera. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues un escáner que la verdad no tarda mucho en hacerse. La pregunta que hacemos aquí es, ¿nos retrasamos en el manejo del paciente, en el diagnóstico y en el tratamiento al hacer un escáner? Debemos plantear su uso antes de hacer una punción lumbar, sobre todo si tenemos una alteración del nivel de conciencia que sea significativo, un Glasgow menos de 10. Unas crisis convulsivas. La crisis convulsiva, por cierto, que no os lo he dicho, sí que podría tener una relación con un foco neurológico, sobre todo si la crisis convulsiva es convulsiva o es una crisis parcial, ¿vale? Que luego puede generalizarse o no, pero cuando veáis un foco, el que sea, sospechad que ahí puede haber una masa, puede haber un exceso, entonces ahí ya cuidado porque la punción lumbar podría ser demorada para más tarde. El papiledema ya os lo he comentado y la focalidad neurológica. Esto debería hacerse un escáner antes de pinchar la raspa, como se dice vulgarmente. Y en el caso de los inmunodeprimidos, en estos casos, mucho cuidado también, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa, puede haber una toxoplasmosis, puede haber o una leucoencefalopatía multifocal por el VIH, en fin, mucho cuidado porque bueno, hay que descartar dónde está el problema y los inmunodeprimidos, como sabéis, no expresan con tanta claridad la sintomatología infecciosa como sí que lo hace un inmunocompetente. Entonces, ¿qué hacemos con la punción lumbar? ¿La hacemos o no la hacemos? Bueno, la punción lumbar se debe hacer siempre y cuando tengamos certeza de que no haya vectores de fuerzas, que puedan favorecer una herniación del encéfalo en las amígdalas. Esto también resulta muy obvio, pero si el paciente tiene trastornos de coagulación, tiene infecciones cutáneas en el lugar de la punción, ¿vale? Que sería la zona de la región lumbar, una inestabilidad hemodinámica que requiera antes el manejo de esta inestabilidad, antes de ponernos a hacer punción lumbar, o incluso abscesos y hipertensión intracraneal, vuelvo a repetir, no se debe hacer la punción lumbar o por lo menos no se debe hacer como primer manejo. Pero claro, el líquido cefalorraquídeo nos va a dar una inmensa información, pero no es el único líquido. Tenéis que tener en cuenta que los hemocultivos, que nos olvidamos de ellos, nos van a dar mucha información. La bacteriemia asociada por neumococo, por hemófilos influenza y por meningococo, fijaros en qué porcentaje encontramos asociada una bacteriemia con meningitis que se han diagnosticado de estos patógenos. No es nada desdeñable, ¿vale? O sea que el hemocultivo sí o sí hay que sacarlo, porque ahí no tenemos ningún riesgo de producir una herniación ni nada más grave. Eh, Tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? No os olvidéis de los hemocultivos, porque siempre pensamos en la punción lumbar y pensamos en la imagen, que sí, efectivamente es fundamental, pero el hemocultivo nos va a dar mucha información. E imaginad que no podéis hacer una punción lumbar. Pues a lo mejor os lleváis una sorpresa y os encontráis que hay un meningococo en la sangre. Y dices tú, entonces, ¿de dónde viene? ¿Vale? ¿De dónde viene? O, bueno, o sea, podemos saber de dónde viene, pero ¿por qué hay un meningococo? Pues ojo, porque tenemos que tenerlo muy presente, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es un gran reto. Realmente la urgencia requiere de un manejo precoz.
No olvidemos también que al mismo tiempo que sacamos unos hemocultivos, podemos sacar una analítica de sangre y una bioquímica. La leucocitosis, bueno, la leucocitosis, como sabéis, es un dato que normalmente implica una fase aguda, inflamatoria, reactiva, me da igual, un traumatismo, el propio nerviosismo o estrés, puede dar una leucocitosis. Entonces, bueno, simplemente apoya, pero no es para nada diagnóstica de una meningitis, una leucocitosis. El cociente por procalcitonina y PCR, proteína C reactiva, bueno, aquí hay la bibliografía y diferentes opiniones. Y lo que he llegado a oír siempre es que, por un lado, algunos apoyan que el cociente PCR procalcitonina, si está cercano al 1, es más indicativo de sepsis o proceso infeccioso, pero hay otros que defienden que no. Entonces, bueno, esto os lo dejo en rojo y os lo dejo como algo que podría o no podría ser y que tengáis como apoyo, pero no lo utilicéis como un diagnóstico o como confirmación, ni siquiera como confirmación de diagnóstico. Y ahora bien, si nosotros con todo lo que hemos comentado podemos hacer una punción lumbar y vemos, además del aspecto del líquido cefalorraquídeo, vemos una citobioquímica del líquido cefalorraquídeo que le hemos pedido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues por un lado, podemos hacer búsqueda de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo y en suero. Esto no depende del lugar en el que estéis, tendrá o no tendrá disponibilidad en la urgencia. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es buscar la celularidad y la glucorraquia. La celularidad nos va a dar información de qué tipo de leucocitos hay, si están presentes, si están elevados, porque pueden ser neutrofilos o bien linfocitos, y luego si hay hematíes o no hay hematíes, porque los hematíes, cuidado, nos tienen que hacer pensar también una cosa, puede ser traumática o puede ser por sangrado. Si nosotros hacemos una punción lumbar traumática, normalmente en el primer tubo que se saca, suele haber más sangre que en los posteriores. Si hay un sangrado, son todos los tubos que se sacan. Y os digo tubos en plural porque por lo menos en mi hospital y en otros hospitales vamos, esto es algo ya que se hace de forma casi rutinaria cuando se puede, ojo, cuando se puede, porque a veces no se puede sacar mucho líquido. Se suelen sacar tres tubos. Uno se lo guarda en neurología, en el congelador, otro se manda al laboratorio de bioquímica y análisis para hacer la citobioquímica y otro se manda a microbiología. ¿Vale? Si no se puede hacer eso, pues hay que intentar por lo menos mandar uno a citobioquímica y uno a microbiología. Hay que intentarlo aunque sea con muy poquita cantidad. El tema de la cantidad es un tema que da para otra charla, para las pruebas diagnósticas, pero que sepáis que lo ideal es tener tres tubos, uno de reserva y los otros dos, uno para cada uno de los laboratorios. ¿Vale? Por otro lado, la glucorraquia nos permite saber si hay o no hay consumo de glucosa, quiénes son los responsables y buscar si es vírica o es bacteriana. Recordad lo que os he comentado de la tuberculosis. Entonces, cuando mandamos este líquido al laboratorio, tenemos que llamar a microbiología, ¿vale? Esto es fundamental que lo tengáis claro, porque la tinción de Gram nos va a dar muchísima información en muy poco tiempo. Es una prueba muy específica, como sabéis, no tan sensible como nos gustaría, pero muy específica, ¿vale? Y en este caso, podemos hacer incluso un campo oscuro, si sospechamos, por ejemplo, una riqueza o una leptospira, una sífilis, y un frotis en fresco, que bueno, que eso también nos podría dar alguna información. Si hubiera unas amebas por ahí circulando, pues bueno, no es lo habitual, pero que sepáis que se puede pedir. Lo fundamental, tinción de Gram, es que eso no lo podéis olvidar. Y no lo he puesto, pero también recordad que la tinta china está ahí para buscar un criptococo, ¿vale? Luego, el cultivo es algo que se hará, obviamente, de ese líquido cefalorraquídeo, pero no es algo que sirva para la urgencia, ¿vale? Pero no os olvidéis de pedirlo y para posteriormente saber si la antibioterapia que hemos elegido es eficaz o no para este líquido cefalorraquídeo. Os pongo aquí el Malditov, que el Malditov se utilizaría, a ver, el Malditov es una técnica de espectrometría de masas que se puede hacer en microbiología y se puede utilizar sobre todo para el diagnóstico de la bacteria. Existen ya protocolos que permiten centrifugar el líquido cefalorraquídeo y con lo que sobra, con ese pellet que sobra en el fondo del tubo, podemos coger un poquito y tras un procesado hacer un diagnóstico directo de la etiología. Pero bueno, que sepáis que esto requiere de una cantidad y tenemos que tenerlo muy, muy claro que el microbiólogo tiene que priorizar. Obviamente, la tinción de Gram y el cultivo van primero y después ya intentaremos hacer otro tipo de pruebas, ¿vale? Luego, por otro lado, pruebas rápidas y point of care. Esto también lo cuento porque en urgencias algunos sitios lo tienen ya instalado y en otros lugares es en microbiología donde se hace. Es mejor que sea en microbiología porque un meningococo no se debe estar manejando en una urgencia sin una campana de seguridad, ¿vale? O sea que eso lo tengáis también muy claro. El FIRM-Array, por ejemplo, es una técnica de diagnóstico molecular que nos permite hacer varios patógenos de forma simultánea en un líquido cefalorraquídeo. La cantidad es importante, si no recuerdo mal, creo que son 200 mililitros.
200 microlitros, perdón, de muestra, y entonces lo que hay que hacer es, se mete en un procesador y lo que tras 45, 50, 60 minutos tenemos un resultado de la posible etiología. ¿Vale? Sobre todo que lo tengáis claro que esto en una hora podéis tener un diagnóstico, ¿vale? Si está disponible, no dudéis en pedirlo, ¿vale? Hay unos criterios, eso ya consultando con los jefes de servicio y con los compañeros para que dejéis claro cuándo no pedir un FilmArray. Por otro lado, tenemos la PCR múltiples, que esto se podría hacer, no siempre está disponible de urgencia, pero sí se puede hacer a las pocas horas, en cuanto ya esté disponible la persona que lo sepa hacer, si no se puede hacer de urgencias o no está disponible, y que sepáis que todos esos patógenos los podéis descartar, o sea que no está nada mal para que lo sepáis, ¿vale? Por otro lado, podemos hacer pruebas rápidas para aglutinación para meningococo. Esto se usa poco, más que nada porque estamos gastando muestra y es una muestra delicada e importante, así que es mejor dejarla por ejemplo, un diagnóstico molecular que tampoco es nada despreciable el rendimiento que tienen, bastante bueno, ¿vale? Tarda más tiempo, pero bueno, tampoco es una técnica de urgencias. Y luego podemos hacer también, no lo olvidéis, podemos extraer una orina y hacer un test rápido para neumococo. Si sale positivo, pues ya sabéis dónde está el problema, ¿vale? La orina, como recordad, libera antígenos de neumococo y lo podemos detectar por técnicas rápidas. Y una curiosidad, que esto ya es una cosa que primero apenas se ve y segundo no se suele hacer, pero vosotros sabéis que el meningococo puede dar una reacciones antemáticas, sobre todo en niños, es muy grave además y muy mortal. Y si nosotros cogemos de esa reacciones antemática, hacemos un aspirado, hacemos una tinción de Gram, podemos ver ahí las bacterias. O sea, que sepáis que eso también se puede hacer. Seguramente no lo hagáis, pero que sepáis como curiosidad que se puede hacer. Si en alguna situación os veis en la necesidad de hacerlo, pues y todo falla, pues podría ser una forma de diagnosticarlo. Aquí os dejo algunas imágenes, sobre todo las principales diferencias. La de la izquierda sí que tendría un vector de fuerzas, ¿vale? Hay un absceso, ¿verdad? Un absceso que se ha roto o que parece que se ha roto y ha producido la meningitis. Y sin embargo, en las otras dos, pues en la del medio podría haber cierto vector, muy poquito, ¿vale? Y en la de la derecha, pues no parece que haya un vector. Entonces, para hacer una función lumbar, pues la decisión también, la imagen ayuda muchísimo a la hora de decidir si pinchar la raspa o no. Entonces, no olvidéis los hemocultivos, fundamental, ¿vale? No olvidéis tampoco, ya que habéis mandado una orina para el neumococo, si podéis hacerlo, haced un hemocultivo, porque a lo mejor hay alguna sorpresa. La muestra respiratoria y la muestra de heces. Bueno, la muestra respiratoria es, sobre todo si sospecháis un neumococo o sospecháis otro patógeno que podría, un criptococo, por ejemplo, podría haber en pulmón. Bueno, valorad, ¿vale? A veces no es algo urgente. Y luego la muestra de heces, esto no os olvidéis, sobre todo por el tema de el famoso Clostridioides difficile, ¿vale? Porque puede haber algún susto. Esto son simplemente que lo tengáis en cuenta para pedirlo y no solo eso, sino además también para valorar si es portador o no de bacterias multiresistentes, ¿vale? Porque hay personas que tienen o son portadoras de bacterias multiresistentes, por ejemplo, una Klebsiella con una BLE, ¿vale? O una OSA 48, y eso es indicativo de aislamiento. Si ya de por sí la meningitis al principio, sino cuando no se sabe lo que es, se piensa en aislar, en este caso el aislamiento sería también de contacto, ¿vale? Por el tema de portador o no de bacterias multiresistentes. Entonces, aquí os dejo ya lo último. ¿Qué le ponemos a estos pacientes de forma empírica? Bueno, pues tenemos para elegir una cefalosporina, Cefota o Ceftri, y asociarla a vancomicina o linezolid. Como veis, ahí cubrimos todo el espectro de gram positivos y negativos. ¿Qué es alérgico a beta-lactámicos? Pues ponemos una banco, ¿vale? Y le podemos asociar rifa y además levofloxacin. ¿Que hay embarazadas y sospechamos una romaencefalitis embarazadas o, no o que no sean embarazadas? Pues ampicilina o amoxicilina, además de los dos anteriores, uno de los dos anteriores. Y si es secundaria una infección en la región ORL, podemos considerar añadir metronidazol para cubrir algún posible anaerobio, por si hay alguno de estos anaerobios que tienen nombres muy curiosos, pero a veces dan bastantes problemas y no nos damos cuenta. ¿Que tenemos una inmunodepresión o comunidades significativas? Mero y AMPI, perfectamente. Ahí tenéis las dosis, ¿vale? Y luego, meningitis secundaria en una herida craneal, que sea por una cirugía reciente, una derivación, o sea, un contacto con el exterior reciente en el hospital o por un traumatismo, pones un beta-lactámico, un mero Cefta, y le puedes añadir, eso no es un menos, ese guión delante de linezolid no existe, olvidadlo. Se le puede añadir linezolid o bien vancomicina, es decir, una cobertura para gran positivos. Claro, si nosotros tenemos un LCR claro y además la glucorraquia es baja, bueno, pues a lo mejor tenéis que pensar en una tuberculosis, pero sobre todo cubrir los virus, obviamente, una ciclovir. La glucorraquia, recordad que a lo mejor está baja y luego puede normalizarse, pero bueno, ante la duda siempre
tenerlo muy claro, ¿vale? El aciclovir, evidentemente, para los herpes, el herpes simple tipo 1, bueno, pues ya lo sabéis, no hace falta que lo recuerde, se pone intravenoso y ya está. Y luego, si hubiera una primoinfección por VIH, cuando digo primoinfección, esto no es verdad, porque en una primoinfección no le da tiempo a hacer una meningitis, lleva ya un tiempo, pero es un diagnóstico, primer diagnóstico de VIH, ya hay que ponerle tratamiento propiamente dicho. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto sería un tratamiento antimicrobiano, pero claro, surge el tema de los corticoides, que también, lo sabéis, los corticoides van a solucionar muchísimo los problemas derivados del síndrome meningeo. Por lo tanto, hay que ponerlos cuanto antes. La dexametasona junto a la antibioterapia es fundamental ponerla. Además, tened en cuenta que cuando hay una meningitis, hay inflamación de la barrera hematoencefálica, esto facilita la penetración de los antibióticos y a medida que esa inflamación se va pasando, estamos dificultando la penetración de los antibióticos. Por lo tanto, ¿es beneficioso dar corticoides? Por supuesto, pero cuanto más tiempo lleve con corticoides, menos penetran los antibióticos. Así que hay que ser rápido porque la sintomatología hay que pararla con el corticoide, pero el antibiótico habrá que vigilar si se pueden pedir niveles en algunos casos y en algunos fármacos, como por ejemplo la vancomicina, podéis pedirlos para ver cómo están, pero claro, ya es más complicado porque estamos hablando de pedir límeres en líquido cefalorraquídeo. Si hacéis un control de líquido cefalorraquídeo, pues podéis pedirlos. Bueno, esto ya son cosas que podéis hablarlas en su momento con los adjuntos. Pero sobre todo, no olvidéis que hay que poner corticoides. Ese es el mensaje, ¿vale? Y si por lo que sea hay que poner desametasona y vemos que no es un neumococo y no es un hemófilus, bueno, pues a lo mejor convendría interrumpirla. Esto también, según el protocolo que veáis, tanto en los propios hospitales como en las bibliografías, a veces dicen meningococo también, sí, no, bueno, eso ya tampoco os compliquéis mucho la vida. Estamos hablando de un manejo en urgencias. Luego ya esto llegará a planta y ya se manejará de una forma más tranquila y más pensada, pero los corticoides hay que ponerlos, ¿vale? Y luego ya sabremos el patógeno que es. Y si tenemos al paciente con convulsiones, porque eso también puede pasar, lo hemos visto, bueno, pues tenemos que poner levetiracetam o bien le podemos poner fenitoína. Eso ya valoradlo según el estado del paciente, antecedentes y demás. Aquí os dejo un resumen para que lo tengáis, una tabla de los antibióticos según etiología y tipo de antibiótico y duración del mismo, ¿vale? Que esto es muy interesante. Tenedlo presente, sacadle una foto, parad el vídeo si queréis, apuntaros lo que queráis, porque creo que esto para un R1 o un R4 está bien tenerlo como referencia, ¿vale? Por lo tanto, conclusiones de la meningitis que no es para nada algo fácil. Bueno, es una situación, es urgente, es potencialmente mortal y el manejo rápido es fundamental. Tened muy claro que hay que priorizar el manejo. ¿Qué es más importante? ¿Sacar el líquido cefalorraquídeo o solucionar las convulsiones? Bueno, pues eso tenedlo muy claro, ¿vale? Hay que priorizar primero lo más urgente y lo que compromete la vida del paciente y luego ya pasaremos a las pruebas posteriores. La anamnesis y los antecedentes nos van a dar información que va a ser crucial. No olvidéis preguntar a los familiares o al acompañante. ¿Le habéis notado cambios de comportamiento? ¿Qué le ha pasado? Hace unos días estuvo en Perú, hace unos días tuvo un accidente de motocicleta banal pero con un golpe en la cabeza, se le ha operado recientemente en la boca por el odontólogo, etcétera, ¿vale? Preguntad todo lo que podáis. Y sobre todo, organizaros, porque sois un equipo, no estáis solos. Si estáis solos, pues haced lo que podáis. Por otro lado, la punción lumbar. Recordad, hemos hablado de la controversia de la punción lumbar. ¿Se debe hacer antes o después del escáner? Bueno, pues eso es muy importante que lo habléis y lo preguntéis. La punción lumbar habrá que acabar haciéndola, pero a lo mejor de entrada no es lo primero que hay que hacer y hay que hacer una neuroimagen. Posiblemente la mejor actitud sea hacer una neuroimagen primero, ¿vale? Pero en algunos sitios pues lo veréis muy claro o ya conoceréis los antecedentes, os tengáis una sospecha diagnóstica muy clara. Ha habido a lo mejor en la familia un meningococo y ha habido un segundo contagio, pues eso. Por otro lado, el volumen que saquéis del ECR es importante, ¿vale? Priorizad a dónde mandáis esos tubos, ¿vale? Porque a lo mejor os sale muy poquita cantidad, 1 mililitro a lo mejor, y tenéis que repartir 500 microlitros y 500 microlitros. O preguntad, llamad a microbiología y llamad al laboratorio de citobioquímica y preguntadles cuánto les hace falta para hacer tal prueba. Y les preguntéis, y de paso os enteráis qué es lo que tienen disponible. Luego, el papel de la microbiología es, vamos, fundamental y la citobioquímica, aunque no esté puesto, también, porque nos va a ayudar mucho a priorizar tratamientos y orientación de manejo. Los corticoides, recordad, hay que ponerlos, ¿vale? Nos van a disminuir mucho el riesgo de complicaciones y, si es necesario, también tratamiento para las convulsiones. Y esto último que os pongo, que no es lo menos importante, pero lo pongo al final para que os acordéis, protegeros vosotros también. ¿Por qué?
porque hay, por ejemplo, el meningococo puede ser contagioso, bueno, de hecho lo es en las primeras fases, así que mucho cuidado, mascarilla, ¿vale? Si en cualquier momento que tengáis una sospecha de un cuadro infeccioso raro o que no es una ITU o una neumonía de un paciente EPOC, algo que no sea lo normal, protegeros, ¿vale? Porque a lo mejor vosotros sois los siguientes que acabáis en el cuarto de shock, así que es mejor evitarlo, ¿de acuerdo? Así que con esto me despido. Esto es todo. Espero no haberos atosigado con mucha información, pero es un síndrome que requiere de vuestra dedicación especial y vuestro estudio. Y aunque no es fácil manejarlo, conviene tener muy claras una serie de ideas. Aunque os he contado más cosas y algún chascarrillo, lo que tienes que tener claro es que la urgencia del síndrome meningio es manejar al paciente, estabilizarlo y cuanto antes reciba tratamiento antibiótico mejor, porque si no puede acabar en un cuadro séptico y se nos puede marchar. Así que, sobre todo, si tenéis dudas, preguntados adjuntos y enteraros muy bien para que la segunda meningitis que veáis la hagáis mucho mejor. Así que nada, con eso me despido y ha sido un placer. Nos vemos en la siguiente.